Agosto de 2021. Rancho Los Tres Potrillos, Jalisco. Un hombre de 81 años cae desde una altura de aproximadamente 1,5 metros. La caída es desde la parte alta de su cama hospitalaria, instalada en una habitación adaptada de su propia hacienda. Esa habitación tenía equipo médico permanente, tenía enfermeras, tenía cámaras de seguridad y, según los testimonios cruzados que el archivero ha podido reconstruir, esa habitación también tenía otras cosas que la familia nunca quiso que se hicieran públicas. Cosas que pasaron en los 18 días entre esa caída y el momento en que Vicente Fernández Gómez, el charro de Huentitán, el rey de la música ranchera, dejó de respirar. 18 días. 18 días en los que el ídolo más grande del jaripeo mexicano estuvo en coma inducido. 18 días en los que su familia tomó decisiones médicas que generaron preguntas que hasta hoy nadie ha contestado oficialmente. Y 18 días en los que, según las versiones, dentro de la habitación pasaron cosas que el personal médico tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad para no contar. Hoy abrimos la carpeta más cara del rancho Los Tres Potrillos, la carpeta de los 18 días de Vicente Fernández, la carpeta del secreto familiar más guardado de la dinastía de los charros mexicanos, la carpeta del hombre que en vida construyó un imperio y que en sus últimas 2 semanas y media de vida fue víctima de decisiones que 3 hijos enfrentados y una esposa devota tuvieron que tomar en silencio. Bienvenidos al expediente número 4 de El Archivero MX. Te voy a contar 4 cosas en este expediente. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Primero, ¿qué pasó realmente la noche del 6 de agosto de 2021 en el rancho Los Tres Potrillos, cuando Vicente Fernández sufrió la caída que lo dejó en estado crítico? Te voy a avisar. Segundo, la verdad sobre los 18 días de coma. Las decisiones médicas que generaron polémica entre los 3 hijos del charro, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, las versiones que apuntan a que la familia retrasó una decisión inevitable, y las versiones más oscuras que apuntan a que algo dentro de la habitación cambió en los últimos 72 horas, te voy a avisar. Tercero, el incidente de 2017 con la fan. Aquel video que circuló por todo internet donde Vicente Fernández pone la mano en el pecho de una admiradora durante una sesión de fotos, lo que pasó después, la demanda, el acuerdo y lo que Vicente nunca pudo contar porque el contrato lo prohibía. Te voy a avisar. Y cuarto, los secretos del rancho Los Tres Potrillos en los años 90, la etapa de los secuestros, la etapa de los dedos cortados, la etapa en la que la dinastía Fernández aprendió que ser ídolo en México también significa ser blanco, y la etapa en la que decisiones que se tomaron entonces en silencio todavía dictan lo que pasa hoy con el patrimonio de la familia. Te voy a avisar al final. Suscríbete ahora a El Archivero MX. Cada día se abre un nuevo expediente. Dale a like si esta historia te está sacudiendo desde el primer minuto y déjame en los comentarios. ¿Tú creías que la muerte de Vicente Fernández había sido tan limpia como la versión oficial cuenta? Porque a partir del minuto 5 de este video, todo lo que crees saber se cae a pedazos. Para entender por qué un hombre de 81 años termina muriendo en su propia habitación después de una caída desde su cama hospitalaria, hay que entender quién era Vicente Fernández. Y para entender quién era Vicente Fernández hay que volver al principio, a Huentitán, a la pobreza, a la vaca. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en el rancho Las Tepuzas,
en las cercanías de Huentitán el Alto, Jalisco. Su padre, Ramón Fernández Barba, era ganadero. Su madre, Paula Gómez de Fernández, era ama de casa. Eran una familia rural mexicana de mitad de siglo XX. Vicente fue el segundo de 4 hermanos. Y desde los 5 años, según las propias palabras que él contó cientos de veces en entrevistas, su vida estuvo marcada por una imagen específica. La imagen de su madre llevándolo en brazos al cine Variedades de Guadalajara para verlo a uno solo, a Pedro Infante. Vicente le confesaría décadas después a Patti Chapoy en una entrevista de 2009 que en aquellos años, salir del cine después de ver a Pedro Infante, él miraba al cielo y decía: algún día voy a ser él. La madre lo escuchaba y le decía: hijo, tú vas a ser tú y vas a ser más grande. Esa madre, Paula Gómez, murió cuando Vicente tenía 12 años. Murió de cáncer. Y ese cáncer es importante para el expediente que estamos abriendo, porque la madre de Vicente tardó casi 2 años en morirse. 2 años en los que el niño Vicente la vio consumirse cada día en una cama del rancho de Huentitán, sin medicinas, sin tratamiento real, sin más alivio que las oraciones de la familia. Esa imagen, según los testimonios de sus propios hijos años después, fue la imagen que persiguió a Vicente Fernández durante toda su vida. La imagen de una madre muriéndose lentamente. Y esa imagen en agosto de 2021 iba a regresar de la manera más cruel, porque cuando Vicente Fernández cayó al suelo aquella noche en Los Tres Potrillos, lo que la familia tuvo que decidir durante 18 días fue exactamente lo mismo que él había sufrido como hijo: decidir si dejar morir lentamente o acelerar el proceso. Pero aquí, en 1952, todavía es un niño huérfano de madre, y Vicente, desde ese año, empezó a trabajar. Empezó vendiendo dulces, empezó cantando en cantinas, empezó haciendo de todo lo que un niño de 12 años podía hacer para llevar dinero a una casa donde el padre se había roto emocionalmente con la muerte de la esposa. Y aquí el archivero quiere subrayar algo que casi ninguna biografía oficial de Vicente Fernández desarrolla: la relación de Vicente con su padre en esos años. Ramón Fernández, el padre, después de enviudar, cayó en alcoholismo. No alcoholismo casual, alcoholismo destructivo. Bebía durante días enteros, desaparecía del rancho semanas, volvía sin explicaciones y dejaba a sus hijos, especialmente al pequeño Vicente, que ya cargaba con la pérdida de la madre, en manos de tíos y vecinos que se turnaban para cuidarlos. Vicente, según testimonios que años después salieron en libros sobre la dinastía Fernández, llegó a pasar semanas durmiendo en casas ajenas. Llegó a comer caridad de vecinos. Llegó, a los 13 años, a tener que pedir prestado dinero para enterrar a una tía que había muerto y que el padre, en uno de sus episodios de alcoholismo, había abandonado. Eso, el archivero archiva, es importante, porque cuando Vicente Fernández construyó después su imperio en el rancho Los Tres Potrillos, lo construyó obsesionado por una sola cosa: que sus hijos nunca tuvieran que pasar por lo que él pasó, que sus hijos siempre tuvieran un techo, que la dinastía Fernández nunca se rompiera. Y esa obsesión, esa misma obsesión que lo convirtió en el patriarca más severo, también explica por qué durante los 18 días de coma de 2021, los 3 hijos no pudieron tomar la decisión de dejarlo ir. Porque dejar ir al padre era romper la dinastía. Y romper la dinastía
era todo lo que el padre les había enseñado a no hacer. A los 16 años, Vicente Fernández ya cantaba profesionalmente en mariachis pequeños de Jalisco. A los 20 años ya tenía su primer disco. A los 23 años ya había firmado contrato con CBS Records. Y a los 29, en 1969, ya era el sucesor declarado oficial de Pedro Infante y Jorge Negrete dentro de la música ranchera mexicana. Las canciones que lo hicieron eterno empezaron a salir una detrás de otra. Volver, volver. En 1972, La Ley del Monte. El Rey. Acá entre nos, Mujeres Divinas. Por tu maldito amor. Una catarata de éxitos que durante 5 décadas no se interrumpió. Vicente Fernández llenó plazas de toros que nadie había llenado antes. Llenó estadios en Estados Unidos donde la mayoría del público no hablaba inglés sino español. Llenó Madison Square Garden 5 veces. 5, pocos cantantes mexicanos lo habían logrado, y ninguno con tanta consistencia. Pero la trayectoria artística es la versión oficial, la versión que se cuenta en biografías y en programas especiales de televisión. Lo que el archivero archiva es la otra, la versión que pasa por los rincones que la familia nunca quiso contar. Vicente Fernández se casó en 1963 con María del Refugio Abarca Villaseñor Cuquita, la esposa que iba a estar con él los siguientes 58 años de su vida. La esposa que iba a soportar lo que toda mujer de un ranchero mexicano famoso del siglo XX tuvo que soportar: las infidelidades documentadas, los embarazos de otras mujeres reconocidos públicamente, los hijos extramatrimoniales aceptados después y, sobre todo, las decisiones difíciles que cada familia ranchera mexicana tradicional tiene que tomar cuando el patriarca empieza a fallar físicamente. Cuquita iba a ser la pieza central de todo esto. Sin Cuquita, los 18 días de coma de agosto de 2021 hubieran sido distintos, probablemente más cortos, probablemente con decisiones distintas, pero con Cuquita ahí, las decisiones siguieron una lógica que solo se entiende sabiendo quién era esa mujer. Cuquita era profundamente católica. Cuquita creía en la providencia divina. Cuquita pensaba que cualquier decisión de adelantar la muerte de su esposo era pecado mortal. Y Cuquita, durante los 18 días del coma, fue la voz que paró cada conversación familiar donde alguno de los hijos planteó la pregunta que ningún hijo quiere hacer, pero que en estas situaciones siempre llega: ¿hasta cuándo lo seguimos manteniendo? Si llegaste hasta aquí, dale a like ahora, suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿Tú harías la misma pregunta que se hicieron los hijos del charro, o también te paralizarías como Cuquita? Porque a continuación vamos a entrar a la noche del 6 de agosto de 2021, la noche que cambió la historia de la familia Fernández, la noche que empezó la cuenta atrás de 18 días. Año 2021. Vicente Fernández tiene 81 años. Hace 3 años, en 2018, le habían diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica autoinmune que ataca el sistema nervioso periférico. La enfermedad no era terminal en sí misma, pero había debilitado profundamente sus músculos. Vicente Fernández, el hombre que durante 6 décadas había llenado plazas de toros cantando a pleno pulmón, ya no podía caminar sin ayuda, ya no podía vestirse solo, ya no podía bañarse sin asistencia, pero su mente seguía intacta. Hablaba con sus hijos, daba órdenes al personal del rancho,
Veía noticieros en la televisión y, según los testimonios de las enfermeras que lo cuidaban, mantenía una característica que había definido toda su vida. Mantenía el orgullo del charro de Huentitán, que prefería morir antes que mostrarse débil ante nadie. Y ese orgullo, esa noche, iba a ser parte del problema. La noche del 6 de agosto de 2021, la versión oficial dice que Vicente Fernández intentó levantarse solo de la cama hospitalaria, que se cayó al suelo, que el golpe le provocó traumatismo cervical y que las consecuencias fueron irreversibles. Esa es la versión oficial, la versión que firmaron los médicos, la versión que Vicente Jr. presentó en conferencia de prensa días después, la versión que toda la familia sostuvo durante el coma y después. Pero hay otra versión, una versión que circuló entre el personal del rancho en los meses siguientes. Una versión que ningún periódico publicó porque todos los testigos firmaron acuerdos de confidencialidad antes de declarar oficialmente. Y una versión que el archivero va a presentar aquí, marcándola como versión, no como hecho probado. Esa versión dice lo siguiente: Vicente Fernández no se cayó solo. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, hubo una discusión en la habitación. Una discusión entre Vicente y una de sus enfermeras de turno. Vicente, según la versión, había pedido que lo levantaran para ir al baño. La enfermera, siguiendo protocolo médico, le había dicho que tenía que esperar al cambio de turno porque no podía moverlo sola. Vicente se enojó. Vicente, en pleno orgullo de charro, decidió levantarse solo a demostrar que podía. Y Vicente, débil por el Guillain-Barré, cayó al suelo. La enfermera, sola en la habitación, asustada, no llamó inmediatamente al médico de guardia. Llamó primero a Cuquita. Cuquita, según la versión, llegó a la habitación. Vio a su esposo en el suelo, consciente pero inmovilizado. Y antes de llamar al médico, según la versión más cruda, dijo una frase que el personal repitió en privado durante meses. No pueden saber esto. Eso fue lo que dijo. No pueden saber esto. ¿Por qué Cuquita habría dicho esa frase si su esposo estaba simplemente herido por una caída? Las posibilidades son varias. Algunas dicen que Cuquita quería proteger la imagen del charro orgulloso. No quería que se supiera que se había caído por su propia testarudez. Otras dicen que Cuquita sabía que esa caída iba a desencadenar exactamente lo que se desencadenó. Otras, más oscuras, dicen que hubo algo más en la habitación esa noche, algo que la familia tuvo que ocultar. Quizás un objeto roto, quizás una conversación previa interrumpida, quizás algo que el público no podía saber. El archivero no afirma ninguna de estas versiones como hecho. El archivero solo registra que durante los siguientes 18 días, la familia Fernández mantuvo un control mediático extremadamente férreo sobre todo lo que se decía de la habitación del charro. Que el personal médico fue reducido a un círculo de 3 personas de confianza, que las cámaras de seguridad de esa habitación específica, según las versiones del personal del rancho, fueron desactivadas durante las primeras 72 horas posteriores a la caída, y que cuando finalmente Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, después de 4 meses de hospitalización entre el rancho y el Hospital Country 2000 de Guadalajara, la versión oficial fue siempre la misma. La misma frase, una frase preparada. Murió rodeado de su familia, en paz, como él quería.
3 meses y medio después del 6 de agosto. 3 meses y medio en los que la familia Fernández vivió un infierno privado del que nunca dieron detalles completos. Y aquí es donde empieza la parte más cara del expediente. Vamos a hablar de los 3 hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Porque sin entender la dinámica entre estos 3 hombres, no se entiende lo que pasó durante los 18 días de coma ni en los meses siguientes. Vicente Jr. es el hijo mayor, nacido en 1964. Quería ser ranchero como su padre. Heredó la voz, pero no el carisma. Toda su vida vivió bajo la sombra del charro de Huentitán, intentando construir una carrera propia que nunca terminó de despegar. Vicente Jr. siempre fue, en términos prácticos, el hijo leal, el hijo que se quedó en el rancho, el hijo que aprendió a manejar el negocio ganadero, el hijo que iba a heredar la responsabilidad de continuar la dinastía, pero también fue el hijo que vivió el episodio más traumático de la familia, el secuestro de 1998. Gerardo es el segundo, nacido en 1966, más discreto, más empresarial. Manejó durante años los negocios familiares con menos exposición pública. Estuvo casado con la madre de Vicente Fernández III. Tuvo conflictos con sus hermanos por la administración de los recursos del rancho y, durante los 18 días de agosto de 2021, fue, según las versiones, la voz que más insistió en cumplir con los protocolos médicos sin sentimentalismo, la voz del realismo, la voz que la madre, Cuquita, escuchaba pero no obedecía. Alejandro es el menor, nacido en 1971, el que heredó el carisma artístico del padre, el que logró construir una carrera musical exitosa por mérito propio, el que se convirtió en el potrillo y, paradójicamente, el hijo más distante del rancho de los 3 potrillos en términos prácticos. Alejandro vivía entre México, Estados Unidos y giras internacionales. Durante los 18 días de coma de su padre, según las versiones, Alejandro fue el que más viajó, el que aparecía y desaparecía, el que generaba conflicto con sus hermanos porque no estaba físicamente presente en la mayoría de decisiones médicas, y el que, después de la muerte, fue la voz pública principal de la familia, la voz que cantó en el funeral, la voz que apareció en todos los homenajes, la voz que, para los seguidores del charro, se convirtió en sucesor natural. 3 hijos, 3 dinámicas, 3 formas de relacionarse con un padre que durante toda su vida los había marcado con un perfeccionismo brutal, porque Vicente Fernández, en privado, era un padre exigente hasta la crueldad. Sus 3 hijos, en distintos momentos de sus vidas, contaron en entrevistas que el charro de Huentitán los educó con métodos rudos, que les hacía pasar pruebas físicas y emocionales que hoy serían cuestionadas, que les exigía un nivel de excelencia que nadie podía cumplir y que, cuando alguno de ellos fallaba, el castigo no era físico necesariamente, pero sí emocional. Vicente Fernández retiraba el cariño. Vicente Fernández los miraba con desprecio. Vicente Fernández, según contó Alejandro en una entrevista de 2014 con Patti Chapoy, sabía castigar con el silencio mejor que con cualquier golpe. Ese padre, ese mismo padre, estaba ahora en coma en una habitación del rancho, y los 3 hijos tenían que decidir juntos qué hacer con él. Imagina la conversación. Imagina las salas adyacentes a la habitación donde los hijos se reunían cada noche. Imagina las discusiones entre Vicente Jr.
el leal pero resentido, Gerardo, el realista, y Alejandro, el ausente. Imagina a la madre Cuquita escuchando esas discusiones desde la habitación de al lado y entrando cada vez que la conversación se acercaba a la decisión que ella no estaba dispuesta a tomar. Imagina la presión de saber que cualquier filtración hacia los medios podía destruir la imagen del charro de Huentitán para siempre. Imagina los 18 días. Si esto te está agarrando, dale a like ahora. Comparte el video con alguien que creció escuchando a Vicente Fernández. Suscríbete al canal. Déjame en los comentarios. ¿Tú crees que la familia retrasó decisiones inevitables por presión religiosa de Cuquita? ¿O crees que cada familia tiene derecho a manejar la muerte de un padre como pueda sin que nadie juzgue? Porque a continuación vamos a la parte más oscura del expediente, la parte de los secuestros, la parte de los dedos cortados, la parte que la familia Fernández intentó enterrar durante 25 años, pero que sigue vigente hoy. Año 1998, Jalisco, un mes específico que la familia Fernández nunca quiso fijar oficialmente en una fecha pública. Vicente Fernández Jr. tenía 34 años, era el hijo mayor, estaba consolidándose en la dinastía, y una noche, viajando desde Guadalajara hacia el rancho Los Tres Potrillos, su vehículo fue interceptado en una carretera secundaria. Hombres armados, camionetas sin placas, bloqueo coordinado. El operativo fue profesional, no fue robo casual, fue secuestro planificado con inteligencia previa sobre los horarios y rutas de la familia Fernández. Eso, en términos prácticos, significa que los secuestradores tenían información interna, información sobre cuándo Vicente Jr. viajaba solo, sobre qué vehículo usaba, sobre qué ruta tomaba, información que solo personas cercanas a la familia podían tener. Y ese detalle, esa información interna, es lo que el archivero quiere subrayar, porque significa que dentro del círculo de confianza de la familia Fernández en 1998 había una filtración que nunca se identificó públicamente, una filtración que la familia durante 25 años ha optado por no investigar a fondo, porque investigar a fondo significaría abrir heridas que la familia prefiere mantener cerradas. El secuestro duró 121 días, 4 meses. 4 meses en los que la familia Fernández pagó rescates parciales. 4 meses en los que Vicente Fernández padre tuvo que tomar decisiones que ningún padre debería tomar. Vicente padre, según los testimonios que después saldrían en libros sobre el caso, sufrió durante esos 4 meses una depresión profunda. Dejó de cantar, dejó de salir del rancho, dejó de comer regularmente, bajó casi 15 kilos y tuvo, según las versiones, varias crisis nerviosas que lo llevaron a considerar abandonar su carrera musical. Cuquita, en aquellos meses, también vivió su propio infierno privado, rezaba durante horas cada día, iba a misa diaria, hizo promesas a vírgenes y santos pidiendo el regreso de su hijo mayor, y al mismo tiempo era la que sostenía emocionalmente a su esposo, que se desmoronaba lentamente. Los hijos menores, Gerardo y Alejandro, vivieron esos meses sin entender completamente lo que pasaba. Gerardo tenía 32 años, ya era adulto, ayudaba en las negociaciones del rescate. Alejandro tenía 27, ya empezaba su carrera, pero según las versiones, esos meses lo marcaron profundamente
y son parte de la razón por la que Alejandro tomó después decisiones de mayor independencia frente al padre. La familia entera quedó tocada, y cuando Vicente Jr. fue finalmente liberado en febrero de 1999, después del pago del rescate final, tenía mutilaciones en las manos. Le faltaban 2 dedos. La versión oficial fue que los secuestradores los habían cortado para presionar a la familia durante las negociaciones. Era práctica conocida del crimen organizado mexicano en los años 90 cortar dedos, enviarlos a la familia, acelerar el pago. La versión oficial fue clara y fue la única que se publicó. Pero hubo otra versión, una versión que circuló durante años en círculos cercanos a la familia y que solo se mencionó al pasar en algunos libros de periodistas que escribieron sobre el secuestro. Esa versión dice que los dedos no se cortaron por presión económica. Esa versión dice que los dedos se cortaron por otra razón. Una razón que tiene que ver con un detalle que pasó al inicio del secuestro y que Vicente Jr. años después, en entrevistas privadas según los testimonios, mencionó al pasar a personas de confianza. La versión dice que durante el secuestro Vicente Jr. intentó identificar a uno de sus captores, lo vio sin máscara, reconoció una característica física que podría haberlo identificado después si Vicente Jr. sobrevivía. Y los captores, al darse cuenta del riesgo, lo castigaron, no con muerte, con una mutilación que iba a marcarlo de por vida, pero que lo mantenía vivo para seguir negociando. Si esa versión es correcta, y el archivero la presenta como versión, no como hecho probado, los dedos cortados de Vicente Jr. no fueron consecuencia normal del secuestro. Fueron castigo deliberado por haber visto algo que no debía ver. Y ese algo, esa cara, ese reconocimiento, es lo que la familia Fernández, según las versiones, ha guardado en silencio durante 25 años. Porque conocer la identidad de quien cortó esos dedos significaba conocer al cártel que los protegió. Significaba conocer las conexiones políticas que permitieron que los secuestradores nunca fueran capturados. Significaba abrir una caja de la que ninguna familia mexicana de ese nivel quiere abrir. Hay un detalle adicional que el archivero ha podido cruzar y que es importante. Después del secuestro, la familia Fernández cambió radicalmente sus protocolos de seguridad. Contrataron una empresa privada de seguridad con personal entrenado en operativos internacionales. Instalaron sistemas de circuito cerrado en todas las propiedades. Reorganizaron los viajes de los miembros de la familia con rutas variables y horarios impredecibles. Y, sobre todo, depuraron el círculo de personas con acceso a información interna. Durante 1999 y 2000, varios empleados de confianza fueron despedidos del rancho Los Tres Potrillos sin explicaciones públicas. Algunos de ellos, según las versiones, eran personas que llevaban décadas trabajando para la familia. La depuración fue silenciosa pero exhaustiva, como si la familia estuviera buscando a alguien específico, como si tuvieran sospechas concretas sobre la filtración que permitió el secuestro de 1998, pero nunca se hizo pública ninguna identificación, nunca se llevó nada a tribunales, y los empleados despedidos firmaron, todos, acuerdos de confidencialidad que les prohibían hablar de los motivos de su salida. Vicente Jr. hoy en 2026 sigue con las 2 manos mutiladas. Los dedos faltantes son visibles en cualquier foto reciente suya. Y, según las pocas declaraciones que ha hecho durante los años, prefiere no hablar más del tema. Una vez, en 2015, en una entrevista con un canal regional de Jalisco,
Una reportera le preguntó si había superado psicológicamente el secuestro. La respuesta de Vicente Jr. fue palabra por palabra: hay cosas de aquellos meses que solo Dios sabe, y Dios sabe que yo, hasta hoy, prefiero no saberlas conscientemente. Eso fue lo que dijo: prefiero no saberlas conscientemente. Una respuesta que en código mexicano significa muchas cosas. Significa que sabe pero no puede contar. Significa que sobrevivió pero no terminó de sanar. Y significa que la familia, hasta hoy, vive con el conocimiento de algo que nunca van a hacer público. Vamos a saltar al año 2017. Un incidente diferente, en circunstancias diferentes, pero que conecta con el mismo patrón, el patrón de cosas que la familia Fernández tuvo que tapar. Septiembre de 2017. Vicente Fernández padre tiene 77 años, está retirado oficialmente desde hace 7 años, después de su gira de despedida histórica de 2010, pero sigue dando autógrafos, sigue saludando a fans, sigue siendo la figura pública más querida de México en su género. Y un día, en una sesión de fotos con admiradoras en un evento privado, pasa lo que pasa. Una fan se acerca para tomarse foto con él. Vicente, en un gesto que algunos interpretaron como cariño paternal y otros interpretaron como acoso, pone la mano sobre el pecho de la admiradora. La foto se toma. La fan sonríe en el momento. La foto se publica. Y durante las siguientes 2 semanas, Internet mexicano se divide. Mitad defendía a Vicente Fernández, mitad lo acusaba de comportamiento inapropiado. Quien quiera entender el México de aquellos años, los años de las primeras olas del movimiento Me Too en América Latina, tiene que entender este detalle. Vicente Fernández, en 2017, era intocable, era el último gran patriarca del entretenimiento mexicano. Era una figura que generaciones enteras de mexicanos consideraban como un tío respetado. Y al mismo tiempo, era un hombre formado en una época donde los gestos físicos hacia mujeres tenían códigos completamente distintos. Esa contradicción cultural, esa tensión generacional, explotó alrededor de él. Los defensores decían que era un cariño inocente. Los críticos decían que el cariño no se manifiesta así. Y entre las dos posturas había una verdad incómoda. La fan, en el momento exacto de la foto, no había dado su consentimiento previo para ese gesto. La fan, después de la viralización, hizo declaraciones contradictorias. Primero dijo que no le había molestado. Después dijo que sí le había molestado. Después dejó de hablar del tema. Y aquí es donde el archivero quiere subrayar lo que pasó detrás. Según los testimonios cruzados que el archivero ha podido reconstruir, la fan recibió en los meses siguientes una visita del despacho legal que representaba a la familia Fernández. La visita no fue agresiva, fue protocolo. Le presentaron un documento, le ofrecieron una cantidad de dinero y le pidieron que firmara un acuerdo. El acuerdo contenía 2 cláusulas básicas. Primera, la fan no hablaría más del tema públicamente. Segunda, la fan recibiría una compensación económica que el archivero no puede verificar, pero que las versiones más conservadoras estiman entre $100,000 y $300,000. La fan firmó. La fan dejó de hablar. La fan hasta hoy no ha vuelto a aparecer en ninguna entrevista, y la imagen de Vicente Fernández como hombre intachable se mantuvo, costó dinero,
Costó protocolo legal, pero la imagen se mantuvo. Eso, el archivero quiere subrayar, no es ilegal. Los acuerdos de confidencialidad son práctica legal común en todo el mundo, pero sí dice algo. Dice que la familia Fernández, cada vez que aparecía un episodio que podía manchar la imagen del charro, tenía la maquinaria lista, tenía abogados, tenía dinero, tenía contactos en medios para limitar la circulación de la información. Tenía, en términos generales, la misma estructura de protección que cualquier familia mexicana de élite construye alrededor de sus íconos. Y esa estructura, en agosto y diciembre de 2021, fue exactamente la que se activó cuando empezaron a circular preguntas sobre los detalles de los últimos meses del charro. Y he aquí, el archivero quiere conectar dos puntos que parecen distantes, pero que dicen lo mismo. El protocolo legal que silenció al afán de 2017 es el mismo protocolo legal que silenció al personal médico que estuvo en la habitación del rancho durante los 18 días de coma. Es el mismo protocolo legal que se aplicó después del secuestro de Vicente Jr. en 1998 para silenciar a personas que sabían demasiado. Es el mismo protocolo legal que existe en los archivos de Juan Gabriel hoy. El mismo protocolo legal del expediente número 2 de Adela Noriega, y es el mismo protocolo legal aplicado 6 décadas atrás que silenció a los pasajeros sobrevivientes del avión de Pedro Infante en 1957. Distintas épocas, mismos despachos, misma estructura y mismo efecto. Mantener la imagen pública, costar lo que cueste, comprar el silencio cuando sea necesario, y construir un muro entre lo que pasa en la habitación cerrada y lo que el público puede saber. Vamos a regresar a esos meses. Vamos a regresar al rancho Los Tres Potrillos. Vamos a regresar a los 18 días. Después de la caída del 6 de agosto, Vicente Fernández fue trasladado en helicóptero al Hospital Country 2000 de Guadalajara. El traslado se hizo en helicóptero porque el rancho está aislado y porque el equipo médico decidió que el tiempo era crítico. En el hospital, los médicos confirmaron lo que ya temían: traumatismo cervical severo, lesión medular, pronóstico reservado. Vicente Fernández entró en coma inducido el 7 de agosto y permaneció en estado crítico durante varias semanas. En septiembre, después de una estabilización parcial, la familia decidió trasladarlo de vuelta al rancho. El argumento oficial fue que él quería morir en su tierra. El argumento real, según las versiones, era doble. Por un lado, sí, cumplir el deseo del charro. Por otro lado, recuperar el control de la situación. En el hospital había demasiada gente, demasiados ojos, demasiados teléfonos. En el rancho todo se podía controlar. A partir de septiembre, Vicente Fernández pasó 3 meses y medio en la habitación del rancho. Habitación adaptada con equipo médico completo, con respirador, con sondas, con personal de enfermería rotativo. La familia controló completamente la información durante esos meses. Cuquita, según las versiones, pasaba la mayor parte del día con su esposo. Le hablaba, le cantaba, le tocaba la mano, le pedía que regresara. Los hijos rotaban visitas. Vicente Jr. más constante, Gerardo en periodos, Alejandro entre giras, y mientras tanto, las conversaciones difíciles se acumulaban. Las versiones cruzadas sobre las conversaciones finales de la familia, en las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre,
coinciden en algo. Hubo discusión sobre retirar soportes vitales. Hubo discusión sobre dejar que la naturaleza siguiera su curso. Hubo discusión sobre si seguir manteniendo a un hombre de 81 años con daño cerebral progresivo y sin posibilidad realista de recuperación tenía sentido. Gerardo, según las versiones, fue el primero en proponer abiertamente la decisión. Cuquita, según las versiones, lo rechazó tajantemente y la decisión se postergó. Se postergó hasta diciembre, hasta el día 12 de diciembre, cuando el cuerpo de Vicente Fernández por sí solo, sin necesidad de decisiones humanas, finalmente dejó de luchar. Esa es la versión que la familia presentó al público. La muerte natural, la paz divina, el descanso del guerrero. Pero las versiones que el archivero ha cruzado durante años, con testimonios indirectos de personal médico que estuvo en el rancho y que pidió anonimato absoluto, dicen otra cosa. Dicen que en las últimas 72 horas hubo cambios en el protocolo de medicación. Dicen que algunos medicamentos que mantenían estable a Vicente Fernández dejaron de administrarse. Dicen que la decisión que Cuquita había rechazado durante meses terminó tomándose, pero se tomó de manera que no fuera técnicamente eutanasia. Se tomó de manera que la naturaleza pareciera tomar su curso. Se tomó, en términos prácticos, dejando que el cuerpo se rindiera sin que nadie firmara papeles que dijeran lo contrario. Si esa versión es correcta, y el archivero no la afirma como hecho probado, los 18 días iniciales del coma fueron solo la antesala. La verdadera decisión se tomó en diciembre y se tomó en silencio. Y se tomó por consenso familiar, no por orden médica. Y por eso, en agosto de 2021, los 18 días iniciales son el momento donde el archivero quiere detenerse, porque en esos 18 días, los 3 hijos y la madre tuvieron que enfrentar la decisión más difícil de sus vidas, y la enfrentaron de manera distinta. Y esas diferencias, esas tensiones internas, esos resentimientos acumulados durante décadas, son las que hoy siguen marcando las dinámicas entre los hijos del charro. Vamos a hablar del patrimonio, porque después de la muerte de Vicente Fernández en diciembre de 2021, empezó la segunda fase del expediente, la fase de la herencia. Vicente Fernández dejó un patrimonio oficial estimado entre 80 y 120 millones de dólares. El rancho Los Tres Potrillos, la plaza de toros Lienzo Charro construida en el rancho, la hacienda principal, más de 30 propiedades inmobiliarias entre México y Estados Unidos, el catálogo musical que sigue generando regalías cuantiosas cada año y, sobre todo, la marca Vicente Fernández, que es una marca con valor comercial enorme y con derechos de imagen que se siguen comercializando. La distribución oficial del patrimonio se hizo a través de un testamento que Vicente Fernández firmó en 2016, 5 años antes de su muerte. El testamento, según las versiones, dividía los bienes principales en 4 partes, 3 partes para los hijos, una parte significativa para Cuquita y un fideicomiso para los nietos y bisnietos directos. Sobre el papel, todo limpio. Sobre el papel, todo equitativo. Pero los conflictos empezaron casi inmediatamente porque el testamento incluía un detalle específico: la administración del rancho Los Tres Potrillos. La administración no se dividía entre los 3 hermanos. Se otorgaba a uno solo, a Vicente Jr.
el hijo mayor, el leal, el que se había quedado en el rancho durante toda su vida. Vicente Jr. quedaba como administrador único, y eso, en términos prácticos, le daba control sobre el corazón económico de la dinastía. Mientras Gerardo y Alejandro recibían su tercio del patrimonio en propiedades menores, regalías y dinero líquido, Vicente Jr. controlaba el rancho que generaba los ingresos más constantes, el rancho que tenía el valor simbólico mayor, el rancho que era, en términos de imagen, la propia esencia de Vicente Fernández. Alejandro, según las versiones, no aceptó esa distribución de buena gana. Aceptó legalmente, porque el testamento era válido, pero en privado, según los testimonios de personas cercanas a la familia, los hermanos tuvieron varias discusiones fuertes en los meses posteriores a la muerte del padre. Alejandro consideraba injusto que él, el hijo que había construido una carrera artística mundial y que llevaba el apellido a más estadios que ningún otro Fernández de su generación, recibiera menos control sobre el rancho que su hermano mayor, Vicente Jr. Por su parte, defendía el testamento. Decía que él se había sacrificado durante décadas quedándose en el rancho mientras sus hermanos vivían vidas más cómodas. Decía que él había pagado el precio del secuestro. Decía que él había aguantado el trato más duro del padre durante toda su vida. Y decía que el padre, al dejarle el rancho, estaba reconociendo todo eso. Los conflictos no llegaron a juicios públicos. Como pasa siempre en estas familias, se resolvieron mediante negociaciones internas, acuerdos privados, compensaciones cruzadas y, sobre todo, un pacto de silencio, el pacto de no airear los conflictos delante de los medios, el pacto que ha mantenido la imagen pública de la familia Fernández como una familia unida, mientras en privado las grietas siguen ahí. Aquí el archivero quiere detenerse en algo específico. El valor del rancho Los Tres Potrillos no se mide solo en dinero, se mide en algo más complicado de cuantificar. Se mide en marca, se mide en identidad cultural, se mide en una herencia simbólica que ningún otro hijo de cantante mexicano ha podido construir, el rancho Los Tres Potrillos. En términos prácticos, es Vicente Fernández. Cuando un turista mexicano visita Jalisco, no visita la casa donde Vicente nació, visita el rancho. Cuando se hace un homenaje en aniversarios de su muerte, no se hace en su tumba, se hace en el rancho. Cuando un fan extranjero quiere conectar con la dinastía Fernández, no compra discos, va al rancho. Y todo eso, todo ese valor simbólico controlado por una sola persona, por Vicente Jr., por el hijo mayor, por el hijo del que el padre nunca consideró su sucesor artístico, pero al que sí consideró su sucesor patrimonial. Eso, según las versiones que circulan en círculos cercanos a la familia, fue lo que más dolió a Alejandro. No el dinero. Alejandro tiene dinero propio, mucho dinero propio, generado por una carrera artística que él mismo construyó. Lo que dolió a Alejandro fue otra cosa. Fue que el padre, al darle el rancho a Vicente Jr., estaba enviando un mensaje que decía: el verdadero hijo Fernández, el que merece la herencia simbólica, es Vicente Jr. Tú, Alejandro, eres el artista, eres el famoso, eres el potrillo, pero el rancho, la dinastía, eso es de tu hermano. Y para Alejandro, que durante toda su vida había intentado equilibrar la admiración por su padre
con la necesidad de construir identidad propia. Ese mensaje fue interpretado como un último desprecio, el último silencio paterno, el último castigo emocional de un padre que sabía castigar con el silencio mejor que con los golpes. Gerardo, por su parte, aceptó su tercio sin grandes dramas. Gerardo siempre había sido el más práctico, el menos emocional, el menos artístico. Y, según las versiones, durante los meses posteriores al testamento, fue Gerardo el que actuó como mediador entre Vicente Jr. y Alejandro, el que organizó las reuniones familiares para limar asperezas, el que insistió una y otra vez en que la imagen pública de la familia debía mantenerse intacta. Por eso Gerardo, en términos prácticos, fue el ganador silencioso de la sucesión. No ganó el rancho, no ganó la fama, pero ganó algo más valioso. Ganó la posición de mediador, la posición de la persona que la familia escucha cuando los demás están peleando. Y esa posición, en una familia como la de los Fernández, es la que realmente da poder. Vamos a hablar de Vicente Fernández III, el nieto, el hijo de Gerardo, porque su historia conectada con la dinastía dice mucho sobre los problemas internos que el patrimonio del Charro no ha podido resolver. Vicente Fernández III nació en 1993. Es nieto directo de Vicente Fernández, hijo de Gerardo, y según las versiones era el favorito del abuelo. Vicente padre, durante los últimos años de su vida, dedicaba al nieto tercero un cariño especial. Le enseñaba a montar caballos, le enseñaba a cantar, le decía, en privado, que esperaba que Tercero continuara la dinastía, pero Tercero, después de la muerte del abuelo, empezó a tener problemas legales, problemas personales, problemas que la familia ha intentado mantener fuera de los medios, pero que han ido apareciendo gradualmente. Cargos relacionados con incidentes en bares de Guadalajara, multas por velocidad excesiva, declaraciones públicas que la oficina de prensa familiar ha tenido que aclarar después, y, sobre todo, una distancia creciente entre Tercero y sus tíos Vicente Jr. y Alejandro, que ven en su sobrino una versión problemática del legado que se supone que tenían que proteger. El archivero registra esto no para juzgar a Vicente Fernández III. El archivero lo registra porque ilustra algo importante. Las dinastías culturales mexicanas, una vez que pierden al patriarca, entran en una fase de redistribución de poder que casi nunca es ordenada. Los hijos pelean, los nietos se desordenan. Las imágenes públicas que el patriarca construyó durante décadas empiezan a desgastarse. Y los abogados, los despachos legales, los administradores del fideicomiso, son los únicos que mantienen estabilidad mientras la familia humana se reajusta. Eso, exactamente, es lo que está pasando con la dinastía Fernández hoy en 2026. Una reorganización silenciosa, gestionada por abogados, mientras los tres hermanos intentan mantener la imagen pública de unidad familiar y simultáneamente navegar tensiones reales que el padre nunca les enseñó a resolver. Vamos a cerrar este expediente con 3 datos que el archivero ha guardado para el final. 3 datos que cuando se juntan dicen algo importante. Primero, en febrero de 2022, 2 meses después de la muerte del padre, Alejandro Fernández hizo declaraciones públicas que parecían contradecir la imagen oficial de unidad familiar. En una entrevista con un programa de televisión española,
Alejandro dijo, palabra por palabra, mi padre en sus últimos meses no estuvo en paz. Mi padre sufrió mucho. Y nosotros, como familia, tuvimos que tomar decisiones que ningún hijo querría tomar. Eso fue lo que dijo. Decisiones que ningún hijo querría tomar. La frase generó preguntas inmediatas. Periodistas pidieron aclaraciones. La oficina de prensa de Alejandro emitió un comunicado 2 días después diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y nunca más se volvió a tocar el tema públicamente. Pero la frase quedó. Y la frase, en el Código Mexicano de la Familia que protege secretos, significa exactamente lo que parece significar. Segundo, en 2023, 2 años después de la muerte, salió a la luz que Vicente Jr. había cambiado el régimen administrativo del rancho Los Tres Potrillos. Había constituido una sociedad anónima con personalidad jurídica independiente de los herederos. La razón pública fue eficiencia fiscal. La razón privada, según las versiones, fue blindar el control del rancho ante cualquier intento futuro de sus hermanos de reclamar mayor participación. Vicente Jr., en términos prácticos, se aseguró de que ningún tribunal pudiera revertir lo que el padre había dejado escrito. Y ese movimiento, según las versiones, generó un nuevo enfriamiento con Alejandro. Un enfriamiento que dura hasta hoy. Y tercero, el más triste. En diciembre de 2024, 3 años después de la muerte, Cuquita Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje breve dirigido a sus 3 hijos. El mensaje decía, exactamente, hijos míos, su padre los amó a los 3 por igual, aunque la vida nos haya repartido cargas diferentes. Ustedes son hermanos. Por favor, no permitan que el dinero rompa lo que la sangre construyó. Cuquita borró el mensaje 6 horas después, pero capturas circularon. Y la frase, escrita por la madre, que durante 58 años fue testigo silenciosa de todo, sigue siendo el mensaje más doloroso que la familia Fernández ha dejado pública desde la muerte del charro. Porque el mensaje confirma lo que el archivero ha sostenido durante este expediente. Lo que se ve en público no es lo que pasa en privado. Lo que la familia muestra como unidad es solo la versión que se permite ver. Y lo que realmente pasa dentro del rancho Los Tres Potrillos es una herida abierta que 3 hijos y una madre todavía no han podido cerrar. El archivero quiere registrar un último episodio antes de cerrar este expediente. Un episodio que ha pasado casi desapercibido en los medios, pero que dice mucho sobre el estado actual de las cosas dentro del rancho. En marzo de 2025, hace poco más de un año, el personal del rancho Los Tres Potrillos reportó algo extraño. Por las noches, según los testimonios del personal de seguridad que rotaba turnos, se escuchaban sonidos en la habitación donde Vicente Fernández había pasado sus últimos meses. Esa habitación había sido conservada por la familia exactamente como Vicente la había dejado, como una especie de santuario, cama hospitalaria desmontada pero guardada en una bodega cercana, mobiliario original, fotografías de la familia colgadas, olor a desinfectante todavía persistente porque la familia había decidido no remover los productos médicos por respeto. Y en esa habitación cerrada, según los reportes del personal, se escuchaban en las noches sonidos como de alguien moviéndose, pasos, crujidos de la cama, a veces, según un testimonio específico, hasta una voz baja que parecía tararear melodías. El personal de seguridad, asustado, reportó esto a Vicente Jr. Vicente Jr., según las versiones, ordenó 2 cosas. Primera,
que se instalaran cámaras nocturnas dentro de la habitación. Segunda, que el personal dejara de hablar del tema con nadie ajeno al rancho. Las cámaras funcionaron durante varias semanas, no registraron movimiento, no registraron presencia humana, pero los sonidos, según los testimonios del personal, continuaron durante meses. Vicente Jr., en algún momento de finales de 2025, decidió cerrar permanentemente la habitación, la selló, puso candado en la puerta y dejó instrucciones de que nadie, incluidos los familiares, entrara a esa habitación sin su autorización expresa. ¿Qué eran esos sonidos? El archivero no se mete en debates paranormales que no se pueden verificar, pero registra el patrón. Los expedientes anteriores ya documentaron fenómenos similares. La caja musical que tocó sola en la mansión de Juan Gabriel en 2020, los rumores de actividad inexplicable que la familia de Pedro Infante reportó durante décadas en propiedades vinculadas al actor, y ahora los sonidos de la habitación cerrada del rancho Los Tres Potrillos, como si las propiedades donde los íconos mexicanos pasaron sus últimos momentos guardaran una energía que la ciencia no termina de explicar y que las familias prefieren no enfrentar. Lo que sí está documentado y verificable es que la decisión de Vicente Jr. de sellar la habitación generó nuevos conflictos familiares. Alejandro, según las versiones, no estuvo de acuerdo con cerrar el espacio. Alejandro había propuesto convertir esa habitación en parte del tour público del rancho, habilitarla como sala memorial, permitir que los fans la visitaran como parte del legado del padre. Vicente Jr. se negó tajantemente, y esa negativa, según las versiones, fue otro punto de fractura entre los dos hermanos. Otro motivo de distanciamiento, otra herida que se sumó a las anteriores. Cuquita, ya muy anciana y con problemas de salud propia, intentó mediar, pero ya no tiene la fuerza que tenía durante los 18 días del coma en 2021. Hoy, en 2026, Cuquita pasa la mayor parte del día en su propia habitación dentro del rancho. Recibe visitas de sus hijos, pero ya no organiza nada, ya no impone reglas, ya no es la matriarca que durante 58 años sostuvo emocionalmente a la dinastía. Es ahora una mujer mayor que carga con el peso de haber visto demasiado, de haber callado demasiado, de haber decidido tomar y no tomar decisiones que afectaron la vida y la muerte del hombre con el que compartió toda su existencia. Vamos a hablar de los hijos hoy, en 2026, para cerrar el retrato de la dinastía. Vicente Jr. tiene 62 años. Controla el rancho. Está casado en segundas nupcias. Tiene hijos propios que también empiezan a aparecer en eventos relacionados con la marca Fernández. Es el patriarca de facto, pero es un patriarca cansado. Las mutilaciones de sus manos siguen ahí. El secuestro de 1998 sigue marcándolo, y los conflictos con Alejandro siguen sin resolverse del todo. Vicente Jr. apenas da entrevistas. Cuando lo hace, son cortas y controladas. Su imagen pública es la del hijo leal que cargó con la responsabilidad, pero en privado, según los testimonios, es también el hijo más amargado de los tres. Amargado con la vida que le tocó, amargado con la fama que su padre tuvo, pero que él nunca terminó de conseguir. Amargado con sus hermanos que, según él, no entienden el peso real de ser el sucesor. Gerardo tiene 60 años. Es el discreto. Maneja negocios desde detrás. No aparece mucho en medios.
Cuando lo hace, es siempre con declaraciones medidas y políticamente correctas. Es el mediador, es el que mantiene la imagen pública de unidad familiar funcionando. Y paradójicamente, según las versiones, es también el que más capital líquido ha acumulado de los tres. Porque Gerardo, a diferencia de Vicente Jr. atado al rancho y de Alejandro atado a las giras, ha tenido libertad para diversificar inversiones. Tiene propiedades en Estados Unidos, tiene negocios fuera del rubro musical, tiene una vida más tranquila y, en el largo plazo, podría ser el hijo Fernández que termine en la posición económica más sólida. Alejandro tiene 55 años, sigue siendo el potrillo, sigue llenando estadios, sigue siendo la voz pública más visible de la dinastía Fernández, pero también sigue cargando algo que no se le pasa, algo que se nota en cada vez que alguien le pregunta por su padre y él responde con tono ligeramente defensivo, algo que aparece en sus letras de canciones cuando habla de relaciones difíciles con figuras paternas. Alejandro, según las versiones, ha pasado por terapia psicológica de manera regular desde 2022. Ha trabajado en procesar la muerte del padre, ha intentado reconciliarse con la idea de que el padre nunca le dijo en vida lo que él quería escuchar, lo que los hijos de patriarcas exigentes siempre quieren escuchar: el estoy orgulloso de ti. Él te quiero como eres. Él no necesitas demostrarme nada. Vicente Fernández nunca dijo esas frases y Alejandro, hasta hoy, sigue construyendo identidad propia alrededor de esa ausencia. Esa es la dinastía Fernández en 2026. Una familia que el público sigue viendo como unida, una marca que sigue facturando millones de dólares al año, y un grupo de personas reales que cargan con tensiones, conflictos, decisiones difíciles y silencios pactados, como cualquier familia, como cualquier dinastía, como cualquier ícono mexicano cuyas 3 generaciones tienen que aprender a convivir con un mito. Vamos a cerrar este expediente con una última reflexión que el archivero quiere dejar registrada. Una reflexión sobre el patrón. Pedro Infante murió en 1957 en un accidente de avión, cuyo ataúd cerrado nunca permitió comprobación directa. Adela Noriega desapareció en 1995 en una jaula dorada de Florida tras un pacto verbal con el sistema. Juan Gabriel murió en 2016 en Santa Mónica y sus archivos personales desaparecieron en 72 horas. Vicente Fernández murió en 2021 después de 18 días de coma y meses de hospitalización privada, donde el personal médico firmó acuerdos de confidencialidad. 4 íconos, 4 generaciones distintas de la cultura mexicana, 4 casos donde las versiones oficiales son limpias y las versiones reales son complejas. 4 casos donde la familia, los abogados, los empleados de confianza, todos coordinan una versión pública que protege la imagen, mientras la versión privada queda guardada en cajas fuertes, en acuerdos de confidencialidad, en habitaciones selladas, en archivos perdidos. Ese es el patrón. Y ese patrón no es coincidencia. Ese patrón es estructura. Una estructura que México ha perfeccionado durante un siglo. Una estructura donde los íconos sirven para una función pública mientras viven y cuando mueren sus secretos quedan en manos de quien tenga las llaves. Llaves físicas, como en el caso de Juan Gabriel. Llaves contractuales, como en el caso de Adela Noriega. Llaves médicas, como en el caso de Vicente Fernández.
llaves de seguridad estatal, como en el caso de Pedro Infante, distintas llaves. Misma estructura, mismo efecto, mantener la versión limpia, costar lo que cueste, comprar el silencio, construir muros y dejar que el público mexicano, generación tras generación, viva en la ficción reconfortante de que sus ídolos eran exactamente lo que parecían. El archivero archiva por eso, para que esa ficción tenga al menos una versión alternativa documentada, para que cuando los archivos secretos se abran, dentro de 50 o 100 años, los historiadores tengan algo con qué contrastar, para que la verdad, aunque sea fragmentaria, aunque sea incompleta, aunque sea presentada con marcadores de incertidumbre, exista en algún lugar, y para que cada espectador que llegue a este canal pueda, durante una hora, pensar críticamente sobre los íconos que la cultura mexicana le pidió aceptar sin preguntas. Ese es el expediente número 4 de El Archivero MX, la carpeta de Vicente Fernández, la carpeta del Charro de Huentitán, la carpeta del hombre que durante 6 décadas fue el rostro más querido de la música ranchera mexicana y que en sus últimos 18 días vivió decisiones familiares que ningún seguidor imaginó. La carpeta de 3 hijos que aprendieron del padre que la sangre se respeta pero que también se administra. La carpeta de un patrimonio dividido que en el papel se reparte en partes iguales, pero que en la práctica se concentra en quien aguantó más. La carpeta sobre todo de una madre llamada Cuquita que durante 58 años cargó con el peso de proteger una imagen pública y que en sus últimos años empieza a soltarla, palabra por palabra, en mensajes que borra a las 6 horas, pero que el archivero archiva antes de que desaparezcan. Esta historia conecta con los expedientes anteriores como ya empezó a dibujar el patrón. Conecta con Pedro Infante, cuyo final también estuvo rodeado de decisiones familiares que la versión oficial nunca contó completas. Conecta con Adela Noriega, cuya familia también tuvo que sostener una versión pública mientras vivía otra privada. Conecta con Juan Gabriel, cuyos archivos también pasaron por las manos de pocas personas autorizadas en silencio, y ahora conecta con Vicente Fernández, otro ícono mexicano, otra familia que protege, otra serie de decisiones que se tomaron en silencio en habitaciones cerradas, otro patrón confirmado. Si esta historia te ha llegado, si esta carpeta te ha movido algo, dale al like ahora, suscríbete a El Archivero MX y déjame un comentario contestando una sola pregunta. ¿Tú crees que la familia Fernández hizo lo correcto durante los 18 días de coma? ¿O crees que cada decisión privada de una familia mexicana de élite siempre va a tener más capas de las que el público nunca verá? Comparte este expediente con alguien que creció escuchando al Charro de Huentitán, con alguien que lloró con Acá entre nos, con alguien que canta el rey en cada borrachera, con alguien que necesite escuchar que detrás del ídolo más grande del jaripeo mexicano había una familia humana, con tensiones humanas, con decisiones que ningún ídolo público quisiera que se hicieran públicas. Mañana, el archivero abre otra carpeta. Mañana, expediente número 5. Mañana, otra historia que México prefirió enterrar. El archivero los espera. Hasta entonces, el expediente cierra.